Nuevamente vamos a Concepción para conversar con otra autoridad de la zona. En este caso es el general Guillermo Ramírez, quien es jefe de plaza. General Ramírez, muy buenas noches. Bienvenido a Última Mirada. ¿Cómo está usted? Matías, muy buenas noches. Jefe de plaza es exactamente el cargo que usted ostenta en este momento, ¿no? ¿Es correcto? Efectivamente. Está bien. Soy el jefe de las fuerzas militares en el estado de excepción de catástrofe, justamente en la región del Biobío. Perfecto. Entiendo que a usted, por lo que he leído en los diarios, le tocó asumir similar responsabilidad ya en Tocopilla, ¿no? En el terremoto de Tocopilla. La verdad es que no era exactamente la misma situación, puesto que en Tocopilla yo mandaba las fuerzas de ejército que correspondían a la primera división, en un total de 1.350 hombres aproximadamente, que definitivamente fueron los que en su momento levantaron la ciudad, la colocaron de pie y permitieron su situación actual, su vuelta a la normalidad. O sea, usted, por así decirlo, lo pilló el terremoto en Tocopilla, no es que fue enviado a Tocopilla a comandar las fuerzas. No, yo estaba con asiento en Antofagasta como comandante en jefe de la primera división y por consiguiente, y dentro de mi zona jurisdiccional estaba la ciudad de Tocopilla y por tanto yo me hice cargo de la responsabilidad. A eso me refería, el chilenismo es que lo pilló en Tocopilla, me refería a que su asiento, como le llaman ustedes, era en esa zona. Pero bueno, ahora está en Concepción, está a cargo de probablemente el foco más complejo que hubo de descontrol ciudadano en algunos momentos. ¿Usted estima que el enfermo ya no tiene fiebre o el enfermo tiene menos fiebre? Yo creo que este enfermo ya no tiene fiebre, se levantó de la cama y ha comenzado a perder el equilibrio y a dar sus primeros pasos sucesivos. Y esto queda demostrado en términos prácticos por los acontecimientos concretos. Yo creo que hoy día hemos experimentado un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? Primero que todo, se ha restaurado parte ya interesante, la locomoción colectiva, hay estaciones de servicio que están funcionando, hemos empezado con el despeje de calles y escombros, a su vez las personas tienen la posibilidad hoy en día de concurrir a supermercados y adquirir sus productos básicos. Y además, nosotros hemos llevado, diría, la tranquilidad y la calma a toda la región. Hay un hecho interesante, Matías, que quiero destacar, y es que fruto de algunas investigaciones policiales y por una determinación judicial muy importante, estamos yendo a buscar a sus casas a los delincuentes. Qué bueno. En Talcahuano, a modo de ejemplo, se hizo un decomiso de 40 metros cúbicos de productos que habían sido extraídos fruto del pillaje que existió en su momento, el primer día específicamente, y que están en poder del tribunal. Y por otro lado, existiendo una venta de características ilegales también. Disculpe, general, ¿me escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha? Disculpe, le interrumpo en ese punto. Quisiera saber, aunque no es materia de competencia suya probablemente, ¿cómo llegaron a esa gente? ¿Sabe por qué me importa? Porque en una de esas son los propios ciudadanos que cooperan con la justicia y sería interesante que haya ciudadanos que tengan claro y se atrevan a denunciar a otros que actúan de manera delincuencial. ¿Son los propios ciudadanos los que ayudan a llegar a los focos donde se produjo este pillaje? La verdad fue fruto de una investigación dispuesta naturalmente por el tribunal correspondiente, pero obedece a una planificación que se ha llevado a efecto en el Carabinero y la Policía de Investigaciones con el apoyo complementario de integrantes de las Fuerzas Armadas. Y efectivamente, como bien manifiesta Matías, la idea es justamente restituir parte, ojalá fuera todo, entendemos que es imposible, de aquellos elementos que fueron sustraídos en su momento. Y reitero, ha habido dos actividades muy importantes. Una, la que señalé, y otra, que fruto de una venta, hubo un ingreso a una de estas dependencias también, cuyos propietarios habían participado y se les extrajo este material y fueron presentados ante el tribunal correspondiente. Esperamos que fruto de la resolución del tribunal se pueda, ojalá de alguna forma, retornar a la ciudadanía a través de la vía de ONEMI u otra organización similar. Usted no puede saber exactamente qué va a pasar hacia adelante porque estamos todavía no con el incendio, pero con las brasas. Pero usted ya tiene más o menos una carta grande de cómo va a ir avanzando esto. Me refiero a ir acortando el toque de queda y eventualmente volviendo a la normalidad, porque hoy día los penquistas están con 6 horas hábiles, por así decirlo, al día. ¿Cuándo pudieran ir subiendo a 7, a 8, a 9, así sucesivamente? Los penquistas están efectivamente con 6 horas, pero también me atrevería a agregar que están bastante satisfechos
y una inmensa mayoría está muy contenta con este horario, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido observar, porque efectivamente se sienten muy tranquilos con la medida que está en una etapa todavía, diría, un tanto embrionaria. Ahora, respecto a esta carta Gantt que tú me mencionas, yo me atrevería a decir que existe un faseamiento natural y lógico. El primero es el del shock o el impacto cuando se produce este cataclismo. Posteriormente una fase diagnóstica, luego una fase de solución del problema y finalmente de proyección de la ciudad objeto de tener una visión de futuro, cómo se pretende desarrollar, construir y cómo se visualizan los campamentos o la construcción de las viviendas definitivas. Entonces, en ese contexto, yo creo que superamos naturalmente el shock y la fase diagnóstica y estamos dando inicio a la fase de solución de la reconstrucción de la región como un todo. Ahora, es interesante... O sea, pasamos a segunda etapa. Eso es importante. ¿Perdón? Estamos pasando a una segunda etapa. Efectivamente, a la etapa de solución del problema. Y es por eso que hoy día, reitero, se ha visto este desarrollo tan interesante con la apertura de supermercados en un número no desestimable en la ciudad, particularmente aquí en la provincia de Concepción. Pero, perdón, quería agregar que hay una situación muy disímil respecto a lo que acontece en las provincias. La provincia de Ñuble y de Biobío tienen un nivel de daño fruto del terremoto y del pillaje bastante menor comparativamente con Concepción y con Arauco. Y hoy a ver, tenemos las provincias y son Concepción, Ñuble, Arauco. Sí, son Ñuble, Biobío, Concepción y Arauco. Y Arauco. Ya, sí. ¿Y el toque de queda está afectando a toda la región, a sus 4 provincias en este momento? Perdón, no entendí ¿Este toque de queda afecta a todas las provincias de la región hoy día? A todas las provincias. Por igual. No, el terremoto no ha afectado a todas las provincias. Toque de queda. El toque de queda. Bueno, disculpa, el retorno muy malo. Está bien. No es que la edad me tenga en estas condiciones. No, me imagino. No lo tendrían en ese cargo. No, se trata de lo siguiente. Respecto del toque de queda, particularmente en la provincia de Concepción y de Arauco, este se inicia a las 6 de la tarde y termina al mediodía siguiente, a las 12 horas. Y en la provincia de Ñuble y de Biobío, este comienza a las 21 horas, a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Esta diferencia obedece a que nosotros hemos requerido, particularmente en Arauco y en Concepción, destinar un tiempo importante para que se efectúen los trabajos destinados a recuperar o restituir los servicios básicos que son indispensables para traer la calma, la tranquilidad y sobre todo la normalidad a los integrantes de la región. Y algo que le preguntaba también a la alcaldesa y futura, ya en una semana más, intendenta Van Rieselberghe, ¿cómo se puede hacer para que estas ciudades vivan después de esta anestesia, de este tranquilizante? Lo que ustedes le han puesto es un tranquilizante. Bajó la tensión, el enfermo se tranquilizó, pero después, ¿cómo se hace para que vuelva a administrarse y autogestionarse como debe ser normal, y así va a ser una democracia sin duda, todo el tiempo, todas las libertades, sin excepciones constitucionales? ¿Cómo se hace ese paso, esa transición? Yo creo que no debería ser una transición traumática. Yo creo que este es un paso paulatino, progresivo. Es decir, en la medida en que nosotros podamos desarrollar todo lo que dice relación con la vida normal de la ciudad, es decir, el comercio, el transporte, los servicios básicos, etcétera, y podamos disminuir, por otra parte, lo que ha sido la restricción de desplazamiento fundamentalmente a través del toque de queda, en ese balance debemos lograr finalmente una ecuación que nos permita vivir con absoluta tranquilidad. Ahora, el progreso ha sido paulatino, del oscuro a lo claro. Hemos partido con una restricción absoluta, con un cierre totalmente del comercio y también de desplazamiento. Y a la fecha vemos cómo empiezan a aparecer los primeros rayos del sol, y yo diría que esto que aparece tan brutal como la restricción generada por el toque de queda no ha sido necesariamente una imposición de carácter unilateral por la autoridad militar, sino que ha sido una petición de la inmensa mayoría de la región y que hoy día estoy seguro que la comparte plenamente. Ese punto que está diciendo usted es súper interesante para terminar ya un análisis más de nuestra sociedad. No sé si leyó hoy día, creo que la tercera, venía un recuadrito, Sergio Vitar, el ministro de Obras Públicas, que había hecho unas declaraciones a BBC, me parece, que decía que reconocía
que para el gobierno, para gente que trabaja en el gobierno, había sido difícil tomar la decisión de ordenar la salida de los militares a la calle. Esto por la historia ya no tan reciente, por la historia que todos conocemos, por ese divorcio cívico-militar de nuestro país. ¿Usted qué sintió cuando le llegó a un ministro de Estado reconociendo que había habido, no desconfianza, pero ciertos complejos de sacar a los militares a la calle? Ustedes se molestaron un poquitito, ¿no? Al principio. La pregunta es si nosotros nos molestamos. Yo sentí un poco que los militares estaban no a contrapelo, pero como no con todas las ganas de llegar y salir, con la presteza que uno espera de un militar. De hecho, costó que ustedes dijeran el mismo día qué toque de queda había, a qué horas había toque de queda, no sabíamos si era a las 6, a las 7, a las 9. ¿Qué sintieron ustedes de esta gente que de alguna manera temió o se avergonzó o tuvo complejos de que los militares salieran a la calle? Difícil pregunta, yo lo sé. En lo particular, y de acuerdo a lo que yo pude observar, aquí en la región, haciendo abstracción de cualquier situación o consideración en la capital, en Santiago, yo me atrevo a decir que no experimenté, no vi aquel complejo que tú mencionas. Lo que yo vi claramente fue un clamor de la ciudadanía porque esto se ejecutara. Y tampoco hubo de parte del contingente militar una suerte de rechazo o una suerte de lentitud, como se pudiera creer a través de la pregunta que me formula. Muy por el contrario, nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestras misiones constitucionales, en cuanto la autoridad política lo disponga, con la mayor presteza, con la mayor eficiencia y eficacia, que creo que es lo que hemos hecho en esta ocasión. Y afortunadamente los hechos hablan por sí solos, sí, en esta ocasión en la región. Sí, pero la pregunta, yo sé que era difícil y yo no quiero meterlo en problemas, pero yo leí a Vitar y Vitar reconoció a un medio británico que para algunos de la concertación o para el gobierno había sido difícil tomar la determinación. ¿Pues ustedes se sienten, les duele eso? ¿Que como que los mantengan separados de la civilidad? Discúlpame, no logro escuchar apropiadamente. Sí, que le retomo el punto que le dije antes, que Sergio Vitar había dicho que para gente del gobierno, de la concertación, había sido, y lo reconocen, difícil tomar esa determinación de pedirle a los militares que salieran a la calle por primera vez desde el regreso a la democracia. Te prometo que no es que esté pretendiendo Está bien. eludir la respuesta. Lo que pasa es que lisa y llanamente no estoy escuchando bien. Le creo, no se preocupe. ¿Leyó a Vitar en el diario Hoy Día o no ha tenido tiempo? Te reitero, no se preocupe, hay un problema. Lo lamento. No se preocupe. Nada, no se preocupe, está bien. Son temas para conversar más largos. Yo se lo quería plantear como un tema más como de nuestra sociedad, que probablemente este clamor que dice usted sentir es definitivamente ya el acercamiento cívico-militar, como hace un término de una transición, por así decirlo, que hace muchos años hubo una desconfianza clarísima y un abismo entre civiles y militares en algún punto. Hoy día piden a los militares en la calle, en estados de la democracia y una excepción constitucional, pero lo conversaremos más tranquilo, más calmo. Vaya a hacer su pega tranquilo, no le quitamos más tiempo, general, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches.